Amén. Dios bendiga a todos una vez más, hermanos. Pues vamos a la meditación de la palabra. Lo que creo en el Señor me ha hecho sentir que le transmiten esta tarde a cada uno. Pues ya que se ha estado perdiendo la razón de la salvación del alma, se ha estado perdiendo el verdadero evangelio, se ha estado, ¿cómo se le puede decir? Se ha estado contaminando la palabra de verdad, saliendo tantas ideologías en el mundo. Y por esta razón, pues me gustaría que los que tengan la Biblia le abran por ahí en el libro de Hechos, capítulo 17. Y vamos a iniciar con el versículo 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Si lo tiene, puede decir amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tomen su lugar, hermanos. ¿Cuántas ocasiones la gente se pregunta qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó el Evangelio, toda la gente sabía que era algo difícil seguir el Evangelio. Mas ahora, por la gran competencia que existe de a ver quién tiene más congregantes o a ver aparentemente quién salva más gente, ahora ya no se les habla de lo que realmente es la salvación, sino más bien los beneficios de la salvación. Y se atrae a la gente solamente por los beneficios que tiene la salvación, que es restauración de la vida, libertad de las drogas, liberación de demonios, que son solamente beneficios de la salvación. Pero cuando la gente se da cuenta que no sucede nada de eso, entonces no le creen a Jesús, no creen al Evangelio, porque se les está tratando de dar un Evangelio que, aunque en parte es la verdad, no es la forma correcta de cómo llegar a la gente. Cuando la Biblia nos menciona de la salvación, está hablando de la salvación del alma, del futuro eterno de la humanidad. Pero ahorita la mayoría de la gente, en vez de hablarles del infierno, hablarles del cielo eterno, pues se les invita a la iglesia para que les vaya mejor en la vida. Dios puede restaurarlos, Dios puede ayudarlos, Dios puede ayudarlos en su matrimonio, Dios puede liberarlos de tal problema, Dios puede sanarlos. Y la gente se acerca y busca ese beneficio de Dios. Y Dios empieza a mostrarle su misericordia, Dios empieza a sanar a la gente, empieza a liberar a la gente, pero su corazón lejos está de la salvación. Porque en el momento cuando vuelvan a tener una crisis emocional y que necesiten de Dios y Dios no conteste, entonces se decepcionan y empiezan a apartarse y se van de la iglesia, dejan de buscar de Dios porque piensan que Dios no los ama, que Dios no está con ellos o que algo están haciendo mal por el cual Dios no los está bendiciendo ya. La salvación, cuando vino nuestro Señor a la tierra, comenzó con una expresión y le dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. No les dijo, ¿saben una cosa? Mira, yo vengo a sanarlos a todos, a liberarlos a todos. No, comenzó con la expresión de arrepentíos, o sea, tenemos que cambiar la forma de vivir para tener en mente vivir para Dios ahora. Antes vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, y cuando Jesús nos llama para cambiar de forma de vivir, no para recibir los beneficios que sabemos que Dios nos va a dar de igual manera. Pero la salvación del alma está muy contraria a los beneficios, porque cuando abrazamos los beneficios y no queremos la salvación, tarde o temprano el creyente se aparta del camino. Pero cuando deseamos la salvación del alma, cuando nuestra mirada está en el cielo, está en eternidad, entonces los beneficios no son tan importantes. Son necesarios porque son parte de nuestra vida. Son necesarios que nos vaya bien, es necesario que Dios nos sane, es necesario porque quisiéramos vivir una buena vida.
quisiéramos que Dios nos diera mejores trabajos, que Dios nos diera un matrimonio estable, pues una juventud estable, sin drogas. Sí, quisiéramos todo eso y es muy bueno y muchos pueden lograrlo por creer en el Evangelio, pero si no se han arrepentido no van a entrar al cielo. Mucha gente, porque cree en el Evangelio, busca de Dios, cree en la Biblia, Dios va haciendo cambios en su vida, pero en ningún momento implica la salvación. La salvación es algo más allá que a veces, bueno, que ya actualmente nos hemos olvidado de predicarle a una persona cuando recién le invitamos a la iglesia. Los discípulos fueron odiados porque le dijeron a todos, inmediatamente le decían, arrepiéntete de tus pecados, arrepentíos y convertíos. Yo no veo ningún pasaje en la Biblia donde se le diga a alguien, ven, Jesús puede sanarte. Se le invitó a mucha gente a que fuera Jesús a sanarlo. Y si la gente corría a Jesús. Pero de esos que corrían a Jesús y muchos que eran sanados se regresaban. Se regresaban porque realmente solamente buscaban los beneficios de Jesús, como en la actualidad hay tanta gente que se acerca a Dios por los beneficios. Pero muchos, la mayoría, el 90% de los 10 leprosos se fueron, se regresaron, nomás recibieron lo que necesitaban. Pero muy pocos se regresan a darle gloria al Señor. Hay muy pocos, amados hermanos, que después de ser llamados por una bendición, por un milagro, se quedan sirviendo a Cristo. Pero el 100% de los que se arrepienten, no por una necesidad del cuerpo, no por una necesidad que tengan, por una atadura, que reconozcan que han ofendido a Dios, que han pecado contra Dios, y que están viviendo de una forma equivocada y su ritmo de vida los va a llevar al infierno. Eso es el evangelio verdadero que se predicó desde la antigüedad. Mas ahora ya no les predican, arrepiéntete de tus pecados, porque si te mueres en pecado como estás, te vas al infierno. Hemos cambiado la forma de estar predicando el evangelio y poco a poco en cierta gente va surtiendo efecto, en la misericordia de Dios toca el corazón de alguien que va entendiendo el amor de Cristo, se va rindiendo a Cristo, pero se le hace muy difícil de dejar las cosas, está peleando y lucha mucho con su carne para abandonar eso. ¿Por qué? Porque nunca llegó de la forma correcta, no llegó reconociendo su pecado, no llegó reconociendo su maldad, no entendió que en ese momento las puertas del infierno estaban abiertas para él. Cuando una persona reconoce que ha pecado contra Dios y se rinde a Cristo buscando el perdón de sus faltas y se vuelve a Dios, y desde el momento que se vuelve a Dios, su vida se vuelve fructífera para Dios. Todas las cosas que quiere hacer las quiere hacer para Dios. En todo momento está pensando en agradecidamente que Jesús lo perdonó y que es digno de cambiar de vida. Y la gente que realmente ha entendido del principio que necesitaba el perdón de sus pecados, no el beneficio de la salvación, necesitaba el perdón de los pecados, que en esta actualidad muy pocos piensan en el perdón de pecados, porque dicen, ¿qué es pecado? Yo necesito que Dios me ayude, yo necesito que Dios me salve de ese gran problema que tengo, yo necesito que Dios cambie a mi papá, cambie a mi mamá, yo necesito. Entonces la gente siempre necesita y busca de Dios así. Pero cuando las cosas se ponen más difíciles o Dios ya no contestó, entonces es cuando empiezan a hablar mal de Dios, empiezan a hablar mal de las iglesias, empiezan a hablar mal del pastor, porque su corazón buscaba solo los beneficios de Dios. Por eso que el evangelio correcto, el evangelio de la Biblia, siempre fue arrepentidos. La primera expresión que se le daba a la gente es arrepiéntete de tus pecados. Dice, arrepentíos y convertíos de esta tu maldad. Cuando habla de arrepentimiento siempre expresaba arrepentíos y conviértete, o sea, cambia de vida, cambia de forma de vivir, de pensar, de actuar, de vestir, cambia a como Dios pide que lo hagas. Dice, arrepiéntete, reconoce que has pecado contra Dios, reconoce que tu vida que llevas no es la correcta, reconoce que si sigues viviendo así te vas al infierno porque tu ritmo de vida está contrario a lo que está escrito aquí. Pues cuando entendemos que nuestra vida está contraria a lo que está escrito aquí, y si queremos realmente la salvación, vamos a empezar a cambiar por nuestra propia voluntad, porque realmente entendemos que queremos el cielo, no queremos el infierno, queremos entrar al cielo, y en poco pensamos en las necesidades del cuerpo. Cuando son jóvenes,
Note, cuando el Señor me alcanzó en mi juventud, pues cuando Dios me hizo el llamado, yo no tenía ninguna enfermedad, gracias a Dios tampoco la tengo ahora, no tenía ninguna necesidad, no tenía ninguna droga, ni vicios, ni nada, no tenía nada. Pero era pecador, era mentiroso, era todo lo que la carne llama. Y recuerdo que en una de las predicaciones del pastor, en aquellos años, estoy hablando hace como 30 años atrás, o más, no, sí, como 40 años atrás, se predicaba arrepiéntete, y no le sigo diciendo porque le voy a decir está viejito el pastor. Ajá. Se predicaba arrepiéntete de tus pecados, ven pecador al dulce Jesús, alabanzas que llamaban al arrepentimiento, alabanzas que ven al dulce Jesús, arrepiéntete, o sea, alabanzas que siempre incitaban a que el ser humano se arrepintiera. Ahora las alabanzas de la actualidad solamente te alabo, Señor, porque eres bueno, te alabo porque eres bueno. Son buenas, sí, pero no hablan del arrepentimiento. Y las alabanzas de antes, si usted hace un recuento a la historia, se da cuenta que los himnarios hablaban casi siempre del arrepentimiento y del poder de la sangre de Cristo. Mas ahora un poco se habla del poder de la sangre de Cristo para perdonar pecado. Se habla del poder de la sangre de Cristo ¿para qué? Para echar fuera demonios, para cobertura, para protección. Pero en ningún momento se está hablando ya de la sangre de Cristo para poder perdonar los pecados y abrirnos el acceso al cielo. O sea, se ha cambiado la forma de predicar para que la gente no se espante, para que la gente no se asuste, para que le caiga más suavecito y que va entrando poco a poquito el evangelio. Pero si en ese tiempo le llega la muerte, no se va a ir al cielo. Se tiene que comenzar desde el principio, conforme la palabra enseña, arrepentíos y convertíos. Habla de una conversión, algo que tenemos que cambiar de forma de como vivíamos antes a como Dios quiere que vivamos. Y la forma que quiere que vivamos está escrita aquí en la Biblia. Aquí la tenemos. No hay forma de cómo decir, bueno, es que me gusta cómo me visto, me gusta cómo hablo, no le hago daño a nadie, no voy a los bailes, no voy a la fiesta. ¿Qué le importa a la gente cómo visto? ¿Qué le importa a la gente cómo veo? ¿Qué le importa a la gente cómo camino? Entonces ya usted está decidiendo lo que usted quiere hacer con su vida. No está dejando a Dios que decida por usted, dándole el beneficio de que usted llegue y mire lo que Dios quiere que usted haga. ¿Y por qué pensamos así actualmente la mayoría de los cristianos creyentes? Porque muy pocos en la actualidad se han llegado a Jesús arrepentidos de haber pecado contra Dios. Muy pocos. Es por eso que antes de bautizar a alguien le recito a cada rato. ¿Estás seguro que te quiere bautizar? No es fácil la vida como cristiano. Tienes que dejar muchas cosas, tienes que cambiar de forma de hablar, de vestir, de vivir. Tienes que hacer un cambio en tu vida. ¿Estás seguro que te quieres bautizar? Les repito por muchas ocasiones y hasta les digo, ¿sabes qué? Todavía no te puedo bautizar. Pastor, ¿me quiero bautizar? No, porque no has cambiado. No se te ve tu arrepentimiento, no se te ve tu conversión. ¿Cómo quieres que te bautice así? Pero sin embargo en la actualidad hay competencias de bautismos. Bautizamos a 10, bautizamos a 20, bautizamos a 30. ¿Cuántos se quedaron? A veces ninguno de todos los que se bautizaron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Porque no llegó el evangelio a su corazón. Porque no fue Dios el que operó en su vida y el Espíritu Santo trabajando, convenciéndoles, constriñéndoles para que entiendan que sin Jesús se van al cielo. Sin haberse arrepentido genuinamente se van al cielo. Es que la mayoría quieren los beneficios de Jesús. Todos queremos los beneficios de Jesús. Y muy pocos entendemos que la salvación implica un arrepentimiento y un cambio de vida. Entonces vemos, pero el evangelio no va a llegar a cualquiera. Aquel que no esté lleno, que no esté cansado, atribulado, lleno de alguna situación difícil. Amados hermanos, el evangelio difícilmente llega. Solamente es un don de Dios a quien Dios quiere tocar. Hay un momento de la vida de cada persona que Dios le da la gracia de sentir el llamado. Decir, necesito de Dios, necesito del Señor, quiero entrar al cielo, no me quiero ir al infierno. Y hacen la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y en la actualidad dicen, no tienes que hacer nada, solamente creer en Jesús, es todo lo que necesitas hacer. Pero creer en Jesús implica entrega, consagración, entrega, servicio, trabajo, cambiar su vida, pelear contra su carne. Creer en Jesús no solamente implica decir, ok, solamente creo en Jesús. Vemos la historia de donde tomamos esa referencia
cree en Jesús y solamente salvo. Recordemos este carcelero en Hechos 16:30. Vemos la expresión esta que se usa tanto y vamos a ver en qué momento le llegó esa expresión y por qué la dijo. Dice la palabra, hermanos, en 16:30. Le hizo la pregunta este carcelero, porque estaban en la cárcel, los discípulos del Señor. Entonces Pablo y Silas estaban cantando alabanzas y vino un gran terremoto, un temblor, que se soltaron los cepos de los pies de los discípulos. Este carcelero ya había oído de Jesús, Jesús ya había ascendido al cielo. Ya sabía, este carcelero ya había escuchado del poder del Señor. Ya sabía que estos hombres que estaban presos eran justos. Y estaban presos solamente por un capricho del concilio, pero no por sus hechos, por predicar a Cristo. Este carcelero ya tenía conocimiento de Dios, inclusive ya había escuchado alabanzas en la noche cuando estaban presos Pablo y Silas, y dice la Biblia, es más, como todo carcelero, como todo ser humano que no le interesa mucho el evangelio, se quedan dormidos. Dice la palabra que el carcelero estaba dormido, cuando vino este terremoto, se espantó, pensó que todos se habían ido, y Pablo le dijo, hey, no te hagas ningún daño, se quería matar. Dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos todavía. Dice la Biblia que el carcelero fue y se postró a los pies de los apóstoles y les hizo la pregunta que vemos en el 30. ¿Sí lo tienen? Amén. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Le predicó el evangelio Pablo al carcelero? No. ¿Les dijo que tenía que arrepentirse? No. Porque era un trabajo de Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en la vida de cada persona en el momento de Dios. Y Dios siempre pone a un hijo de Dios tan cerca de esa persona cuando Dios trabaja en el corazón de una persona para que quiera conocer del Señor. No sé si a usted le ha llegado, oye, ¿por qué no me invitas a la iglesia? Te conozco por tanto tiempo y nunca me has invitado a la congregación, ni sabía que eres cristiano. Es que el Espíritu de Dios trabaja en las personas de una forma especial en cada uno. Entonces el carcelero había tenido un encuentro primeramente con el Señor, Dios hablando a su corazón. Entonces cuando miró este milagro que sucedió, que Dios estaba libertándolos, pero que sin embargo no se fueron para salvarlo de la muerte, para que no se matara, entonces sí sintieron la necesidad de buscar de Dios. El carcelero sintió la necesidad ¿de quién? De Dios. Entonces se postró, lo sacó de la cárcel y le dijo, señores, ¿qué debo hacer? No dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos, dice la palabra, que le contestó, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note hasta dónde llegan los beneficios de la salvación. Dice, serás salvo tú y tu casa. No estaba hablando de la salud del cuerpo, no estaba hablando de la libertad de demonios, no estaba hablando de nada, sino de la salvación del alma, del infierno y el cielo. Entonces cuando le preguntaron qué debo de hacer para ser salvo, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no quedó allí. Los discípulos empezaron a mostrarle el camino, en quién debían creer, por qué debían de creer, hasta el momento de llevarlos a que se bautizaran él y tú a su casa. En la actualidad ya la gente ya le perdió el valor al bautismo, dice solamente en cuanto cree eres salvo. Pero todo bautismo que está aquí escrito en la Biblia, en el bautismo se cerraba, culminaba la salvación de cada persona, porque morían y resucitaban. No podían entrar al cielo si no habían muerto sus pecados. Entonces el carcelero, el evangelio llegó en un momento crítico como llega a la vida de muchas personas. El carcelero estaba al borde de morir, se iba a matar, crisis emocionales. Y mucha gente le llega el evangelio en medio de una crisis emocional, ya conocían de Jesús, han oído de Jesús, le han predicado a Jesús, pero no aceptan a Jesús hasta un momento crítico de la vida que tienen que tomar una decisión. El carcelero tomó una decisión en ese momento y dijo, ahora es cuando, señores, ¿qué debo de hacer
¿qué debo hacer para ser salvo? Y le mostraron todo el camino, y si usted mira, culminó en, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué le hablaron? La palabra del Señor. Todas las cosas que Jesús quería que el carcelero hiciera. No nomás le dijeron, ¿sabes qué? Solamente con que creas en Jesús eres salvo. No, le hablaron toda la palabra del Señor. O sea, arrepentíos, conviértete, bautízate para que sean perdonados tus pecados. Todo le predicaron. El evangelio no consistía solamente en que creían en Jesús. No, entonces les habló la palabra del Señor. ¿Y en qué culminó? Dice la palabra, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¿En qué culminó la salvación? En el bautismo. En el bautismo. Pero para bautizarse tiene que decirle, hey, arrepiéntete. Si vemos la historia de la Biblia, de cuando Cristo vino, cada bautismo tenía que decirles, hey, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Siempre les habló de que se arrepintieran antes de bautizarse. Cuando el Señor Jesús, amados hermanos, ya ascendió al cielo y estaban 3,000 judíos, todos reunidos, le dijo, ¿creen en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú toda tu casa? Ya les había dicho. Dijo, ahora sí les dijo, ¿cuántos conocen Hechos 2:38? Tan sencillo. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de vuestros pecados. ¿Y por qué dice para perdón de vuestros pecados? ¿Por qué viene esta palabra? Porque se les incita a que se arrepientan, que están llenos de pecados y sus pecados los llevan al infierno, y para poder entrar a la salvación necesitan el perdón de pecados. Entonces no pueden bautizarse si no saben para qué sirve el bautismo. Entonces los discípulos no solamente le dijeron creer en el Señor Jesucristo. Creer implica obedecer. Creer implica conocer todo lo necesario para entonces entrar al cielo. Para el momento que llega uno a bautizarse, ya se le habló que tienen que arrepentir, que tienen que convertir, que la forma que viste no es la correcta, que la forma que habla no es la correcta, que la forma de vivir no es la correcta. Y empiezan a mostrarles lo que está escrito en la Biblia. Entonces el arrepentido, el que tuvo un encuentro con Jesús genuinamente, el que Dios trató con ellos, cambian de vida. Y hay muy pocos cristianos en la actualidad que desde el momento que son bautizados y salen, andan en fuego, cambian su vida, enfrentan las circunstancias, se llenan de fuego hablándole a la gente, hey, te invito a la iglesia, tu pecado ya te tiene condenado. Yo quiero que te salves, Jesús te quiere salvar del infierno. No, pero ya se ha cambiado la situación ahora. Ya han cambiado la forma de hablarles. Hey, ¿sabes una cosa? Te invito a la iglesia, se pone bonito. Mira, salimos los jóvenes, vamos a comer. Mira, tenemos muchas salidas. Nos motivan por otro tipo de forma que para alcanzarnos para el Señor. Entonces, ¿cómo se ha cambiado? ¿Por qué se ha cambiado? Porque se acabó la unción en la persona. Porque la persona no tiene unción ni capacidad para llegar al corazón de la gente y tiene miedo a perder la amistad. Porque se pierde la amistad y cuando dice, hey, arrepiéntete, cambia de vida, te vas al infierno. No quiero ir a Juan, no quiero que te vayas al infierno. Jesús quiere perdonar tuyo para que vayas al cielo. No, pero es algo como decir, ¿cómo le voy a decir a Juan que se arrepienta? Mejor me lo quiero llevar a la iglesia y de alguna manera lo voy a invitar. Vamos a hacer carne asada, vamos y pues inviten a todos, vamos a traer. Queremos buscar formas de cómo atraerlos a Jesús. Y no es la forma correcta. En los tiempos del Señor no se llamaba a la gente por los eventos, ni por los convivios, ni por las células, ni porque tenemos comunión todos juntos y vamos a jugar, vamos a tener deporte. No se llamaban de esa manera al Señor. Se llamaban porque se tenían que arrepentir. Y es por eso que todos eran de una sola mente y un parecer. Y es por eso que ahora todos piensan diferente. Porque muy pocos llegan al Señor con una convicción de que han pecado contra Dios. De una convicción que realmente deben de abandonar el pecado, la forma de vivir. Y muchos dicen, bueno, pero ¿qué es pecado? Es toda infracción a la ley de Dios. Cuando Dios trata con alguien, amados hermanos, aunque la gente no quiera, esa persona busca de Dios. Esa persona ora al Señor, suplica a Dios, donde quiera que se encuentre. Cuando es tocado por el Señor, cuando Dios trata con la gente,
Esa persona en el lugar donde se encuentre, en el carro, en el trabajo, en su casa, cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de alguien y Dios tiene un plan perfecto para esa persona, no lo podemos detener. Desean de Dios, no se tiene que andar casi forzando para que vengan a la congregación. No se tiene que suplicar para que se acerquen al Señor. Solos quieren de Dios, solos buscan de Dios, solos buscan, desean orar, platicar con Dios. Porque el trato que hubo fue muy directo entre Dios y la persona. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado la situación? En aquel tiempo, como dicen muchos, se daban 3,000 sermones para que se bautice uno. En aquel tiempo con un sermón se bautizaron 3,000. ¿Por qué? Porque realmente iban al corazón, iban a la necesidad, pero Dios estaba operando porque la gente estaba hablando realmente como se debe de hablar. Arrepentíos y convertíos. En todas las cosas, amados hermanos, que van sucediendo, todas llevan un beneficio. Tristemente, ese beneficio ya se predica primero, después, si hay tiempo, el arrepentimiento. Pero es muy difícil que la gente se arrepienta después de recibir los beneficios. Si la gente viene a los pies de Cristo buscando los beneficios del Señor, es muy difícil que se arrepientan, porque ya se les enseñó mal, ya se les dio de una forma incorrecta. Pero cuando una persona llega, después que se le dijo que su pecado le tenía en el infierno, que su forma de vivir lo tenía condenado o condenada, que si moría en esa forma de vivir se iba al infierno con seguridad, pero que nuestro Señor Jesús se había muerto en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y liberarlos del infierno, y les daba la oportunidad para hacerlo. Entonces, ya el evangelismo de ahora se ha cambiado. Triste, pero se ha cambiado. Pero hay muy pocos, amados hermanos, que aún seguimos predicando a la gente: arrepiéntete de la forma que vives. La forma que vives te tiene condenado. Dios quiere perdonarte. Y se le hace tan difícil creer en que Jesús, el sacrificio de Jesús es tan suficiente para perdonar sus pecados. Pero como muchos lo han transformado a solamente un decir: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú en tu casa. Aceptas a Jesús y eres salvo, eres mi hermano. En ningún momento la Biblia dice que en cuanto aceptan a Jesús son salvos. Dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quita las inmundicias de la carne, no lo cambian. Es un crecimiento de madurez espiritual. En cuanto vamos madurando, vamos cambiando, vamos luchando para ser mejores. Pero no hay bautismo, no hay salvación. Pero ya lo han cambiado. Porque es mucho más fácil que la gente llegue a los pies de Cristo, entre comillas, diciéndole que son salvos al momento de aceptar a Cristo, sin bautismo. Entonces mutilamos la Biblia, cortamos la Biblia. ¿Por qué? Porque los discípulos en cada evento de que se predicó el Evangelio a alguien, lo llevaron al bautismo inmediatamente. Cuando Felipe se acercó cuando el Señor le dijo a Felipe: Felipe, acércate al carruaje de aquel eunuco etíope que viene en el camino. Se acercó a ese carruaje y le dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás leyendo? Y le dijeron: literalmente, si ahorita decimos, estoy leyendo la Biblia. Entonces Felipe le empezó a predicar el Evangelio desde las profecías. Y terminando, Felipe le dijo: aquí hay agua. Dice la palabra, ¿qué impide que seas bautizado? La misma persona, el mismo eunuco le preguntó y le dijo: quiero bautizarme. Y le hizo la pregunta inmediatamente Felipe y le dijo: ¿crees verdaderamente? Creo, le dijo. Creo. ¿Qué tenía que creer? Dijo: creo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Pero qué predican ahora? Jesús es Dios. Han cambiado el Evangelio de tal manera, amados hermanos, en que ya no hay paternidad, es el mismo. Pero cuando los discípulos bautizaban, tenían que meterles en la mente, convencerlos en su corazón, que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto en la cruz del Calvario, que Dios el Padre, en su gran amor, en su gran misericordia, mandó a su único Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces los discípulos, cuando llegaban, siempre predicaban que tenían que creer en Jesús como el Hijo de Dios. Había una cosa por la cual Felipe no podía bautizar, amados hermanos, a este eunuco: que no creyera que Jesús es el Hijo de Dios. Y dijo: ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, le dijo. Entonces mandó para el carro
Descendieron al agua y los bautizó. No le dijo, ya crees en el Señor, ya eres salvo, eres mi hermano. No, en ningún momento. Esas son cosas que está infiltrando el enemigo para que la gente se sienta segura viviendo en pecado todavía y sin haberse arrepentido genuinamente. ¿Por qué? Porque no han muerto sus pecados todavía, ni han resucitado una nueva vida, como dice la palabra. Es triste la situación que se vive, pero la palabra bien lo dice. Cuando el Hijo de Dios venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará obediencia genuina? ¿Hallará gente arrepentida? ¿Hallará gente preguntando qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y que llegue y que alguien le pueda decir, hablarle todas las cosas del Señor. Arrepiéntete, conviértete, busca del Señor, empieza a diezmar, empieza a ofrendar, bautízate en el nombre de Jesús, todas las cosas y explicarles que el bautismo es el punto culminante de su nuevo nacimiento en Cristo. Morir a su antigua vida, resucitar una nueva vida. Alguien que quiere predicar el Evangelio tiene que predicarle hasta llevarlo al punto de, si no te bautizas, te vas al infierno de todas maneras, como dice la palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo, no solamente creyere. Se han cambiado las cosas. Bueno, mucha gente ha cambiado el verdadero evangelio, pero la Biblia siempre ha sido la misma. Y Dios siempre tiene gente que le va a creer. Dios siempre va a estar, Dios nunca ha dejado de operar con su Santo Espíritu tocando el corazón de la gente y haciéndole sentir que realmente quieren el cielo. No buscan sus beneficios, que no buscan diversiones, que no buscan que les hablen bonito, que no buscan que se reforme su vida. No, quieren cambiar de vida para Dios. Desean cambiar de vida para Dios. Entienden que su pecado, su apartamiento, su forma inicua de vivir en el mundo los mantiene preparados para el infierno. Y hacen la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y llega el Hijo de Dios, el creyente fiel y verdadero, que le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero déjame explicarte lo que implica creer en Jesús. Y empiezas a enseñarles y a decirle, arrepiéntete de tus pecados primero. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Busca del Señor y Él se volverá a ti. Es maravilloso cuando uno habla como se debe de hablar. Usted como joven, como adulto, tenemos el privilegio de tener el Evangelio en nuestras manos, que aún no somos perseguidos, que aún no se nos está quitando el predicar el Evangelio. El que está quitando predicar el Evangelio es el diablo, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación implica, para que una persona pueda ser salva, se tiene que arrepentir, se tiene que convertir de sus malos caminos. No buscar la manera de cómo endulzarles el oído con algún beneficio que Dios va a hacer. Ten paciencia, Dios te va a ayudar. Ten paciencia, Dios te ama, Él te va a sacar adelante de lo que estás pasando. Ten paciencia, confía en el Señor. Entonces le estamos endulzando el oído en algo que el beneficio de la salvación no le va a llegar tampoco. Todos los beneficios que tenemos, es por eso que si usted se da cuenta, muchos cristianos viven unos matrimonios terriblemente destrozados. Juventud vive completamente deprimida, espantada, asustada, corriendo bajo las mismas condiciones del mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque el arrepentimiento no ha llegado a su corazón todavía, ni tampoco la conversión. Han llegado a Jesús de una forma diferente. Pero cuando llega el Espíritu de Dios a la vida de alguien, porque es un don de Dios la salvación, es un don, es un regalo, y Dios sabe a quién va a tocar. Yo recuerdo el día que el Señor me tocó, el día que me tocó el Señor, sentí tantos deseos de llorar, me sentí tan vil, tan malo, y decían muchos, bueno, no fumaba, no tomaba, no hacía maldades, no hacía muchas cosas malas, pero era un pecador, y me sentí tan perdido. Entonces sentí tanto deseo de llorar, y cuando hizo el llamamiento del pastor al frente, con ese himno, Yo me rindo a Él, me temblaban las piernas,
Yo no entendía por qué sentía todo esto, ahora lo entiendo, pero no sabía por qué temblaban las piernas, por qué quería ir y no podía caminar. Pero tenía en el corazón un gran deseo de pasar al altar y arrodillar. Quería llorar y no quería, me daba vergüenza, pero cuando Dios dispone algo, empecé a caminar en medio de los dos pasillos, iba para enfrente, y cuando iba caminando, en cuanto di el primer paso, empiezo a llorar. Y no entendía por qué estaba llorando, simplemente sentía que Dios quería algo conmigo, que Dios deseaba tratar algo conmigo. Pasé el altar y llorando todo el camino llorando. Se me hizo eterno el camino porque en ningún momento, por mi propio orgullo, nunca pasé algún llamamiento. Pero cuando Dios quiere tratar con alguien, no podemos detenernos, es Dios operando, tratando, doblega nuestro orgullo en ese momento, doblegó el mío. Cuando llegué al altar, llegué derramado en lágrimas. Tenía escasos 10 y 15 años, jovencito, lleno de pecado, lleno de deseo de vivir, de disfrutar de la vida. Pero sentí que necesitaba la salvación a esa edad. Sentí que necesitaba cambiar de forma de vivir. Sentí que estaba ofendiendo demasiado a Dios. Y cuando estaba aquí enfrente, con esa alabanza, yo me rindo a Él. Me dice el pastor, Eddie. Y yo seguía llorando. Me decía, Eddie. Y yo seguía llorando. No podía levantarme. No podía expresar ni una palabra. Estaba atragantado, llorando. Y la alabanza no se detuvo como ahora que es tan hermético, 3 alabanzas y punto. Pasan al altar y después de 5 alabanzas ya todos están ahí, se acaban los que estaban preparados con el grupo. Y luego ya los que están pues arrodillados, tal parece que están en contacto con la alabanza y no con Dios. Se corta la alabanza y se levantan. En esos tiempos no. Mientras había un llamado de alguien, la alabanza seguía. Seguían cantando hasta que Dios dejaba de operar en el corazón de alguien. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado la situación del evangelio en mucha gente? Después se me hizo la pregunta, Eddie, ¿aceptas a Jesús como si fuera el Salvador de tu vida? Yo no sabía nada. Dije, sí acepto. ¿Aceptas esta Biblia como único instrumento y guía para tu vida? Dije, sí acepto. Apenas podía hablar. Apenas podía porque tenía llanto todavía. Y me dijo, entonces, ¿cuándo te bautizamos? Ya le dije, ¿cuándo? Yo deseaba de Dios. Yo deseaba. Es por eso que le digo que la salvación es un don de Dios. Cuando Dios toca a alguien, no podemos detenernos. La gente no puede decir, no me quiero bautizar. Oh, pastor, deme tiempo porque no me siento preparado. Es porque Dios no ha tocado su vida. Porque Jesús no ha llegado y ya tiene un encuentro con Él. Cuando Jesús toca, hermanos, nadie nos puede detener. Nadie puede detenernos y deseamos y queremos. Decimos, pastor, bautíceme ahora. Necesito que bautisme. Bueno, ahora te voy a decir todo lo que tienes que dejar. Y se les dice el arrepentimiento. Y sí, pastor, estoy de acuerdo. Sí, pastor. Y hacen frutos dignos de arrepentimiento. No faltan a la iglesia, empiezan a ofrendar bien, empiezan a diezmar, empiezan a ayudar. Se enrolan en las actividades de la iglesia. Se les mira el cambio, cambian de forma de vestir, de forma de hablar. Y no se les bautiza. Porque ya mostraron un arrepentimiento. Ahora no. Qué diferente. Qué perdida está la humanidad ahora. ¿Se puede imaginar cuántos creen que entrarán al cielo cuando Cristo venga? ¿Cuántos están en las congregaciones solo por los beneficios o porque se sienten bien o porque hay actividades, pero nunca por un gran deseo de adorar, nunca por un gran deseo de agradecer al Señor y de aprender cada día más de lo que Dios quiere que hagamos? Y estar al tanto de todos los días, buscar qué debo hacer para serte fiel, qué debo de dejar para honrar tu nombre, qué debo de cambiar para seguirte honrando, porque la salvación ya me la diste, el perdón ya me lo diste. Ahora, ¿qué debo de hacer para ser fiel?
La primera pregunta ya la hicimos la mayoría. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ahora tiene que hacerse la pregunta: Señor, ¿qué debo de hacer para honrar tu nombre? ¿Qué debo de dejar en mi vida? ¿Qué no está de acuerdo con tu santo evangelio? Y es ahí donde muchos van a chocar. Es donde muchos se van para atrás. Porque desde un comienzo nunca se les dijo que se arrepintieran. Pero hay quienes que Dios ha llamado y va a quebrantar su corazón. Y no se necesita ni siquiera decirles, hablarles fuerte o llorar para que sientan. Es el toque de Dios. Es el Espíritu Santo tocando la vida de alguien que necesita realmente de Dios, que entiende que Dios es el único camino para la salvación, que Jesús es el único medio para entrar al cielo. Los beneficios solo van a llegar. Los beneficios son parte de la salvación. Entonces, la salvación, hablando ahora de los beneficios, entonces se restauran las vidas, se restauran los matrimonios, se son libres de las drogas, de los vicios. La salvación implica seguridad de restauración, de cambio. Si no son salvos todavía, entonces va a ser muy difícil que cambien su vida, porque su carácter siempre les va a arrumbar. Su carácter siempre los va a arrollar, porque no hay un arrepentimiento genuino todavía. Pero día a día el Señor dice: hey, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. ¿En qué cosas no te has arrepentido? ¿Qué cosas no has abandonado? ¿Aún tienes cosas que no has entregado todavía al Señor? ¿Te gusta vivir cosas en el mundo? ¿Te gusta hacer de formas que sabes que no agradan a Dios? Entrégaselas al Señor. Arrepiéntete de esa forma que estás viviendo. Arrepintámonos de ciertos caracteres que podamos tener, que sabemos que dan un testimonio indigno como hijos de Dios. ¿Qué debo de hacer para honrar tu nombre? ¿Qué debo hacer para no avergonzarte, Jesús? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hágase esa pregunta usted mismo en su corazón. ¿Qué debo hacer para honrar tu nombre, Señor? Y voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y cuando esté en las alabanzas, Dios le va a traer a su mente lo que es necesario que usted haga. Las cosas que usted sabe que debe de abandonar para honrar el nombre del Señor. Las cosas que usted debe de cambiar para que Dios sea glorificado. Y si alguien desea pasar al altar, pase al altar y dile: Dios, cuánto